¿Serías capaz de casarte con un mendigo solo para no terminar en la calle? Suena absurdo, lo sé. Pero, ¿y si te dijera que eso fue exactamente lo que tuvo que enfrentar una joven llamada Elena? Una hijastra obligada a vivir la peor clase de humillación, planeada por una mujer que debería haberla protegido, su propia madrastra. Esta historia va a sacudir tus certezas y quizás te haga replantear lo que entiendes por suerte, amor y destino. Vivimos en un mundo donde la apariencia marca el valor de una persona, donde quien tiene dinero es admirado, y quien no, simplemente es ignorado. Pero Elena, sin querer, se convirtió en el centro de una trama digna de película, donde un matrimonio forzado con un mendigo revelaría una de las mayores sorpresas que puedas imaginar. Prepárate para cuestionarlo todo. ¿Existe el amor verdadero? ¿La avaricia tiene límites? Y lo más importante, ¿hasta dónde puede llegar el poder de un corazón puro? Esta historia va a atraparte como pocas. No porque sea perfecta, sino porque es demasiado real. Habla a quienes alguna vez se sintieron rechazados, engañados, obligados a aceptar lo mínimo. Habla a quienes fueron juzgados por su apariencia o cargaron con el dolor de un abandono. Pero, sobre todo, habla a quienes aún creen que lo improbable puede ser, justamente, lo que salva. Porque lo que parecía una sentencia cruel, se convirtió en el descubrimiento más poderoso de la vida de Elena. Y por eso, necesitas escuchar cada detalle de esta historia. Elena siempre fue de esas chicas que llevan la esperanza en los ojos y la dulzura en los gestos. Creció entre libros, flores y cariño, hasta que la vida le arrebató su mayor certeza, su padre. Con su partida, la casa perdió color y los pasillos se volvieron fríos. En lugar de consuelo, encontró desprecio. La madrastra, una mujer de apariencia impecable pero con el alma llena de codicia, veía en Elena una molestia, un recordatorio constante de todo lo que no podía controlar. Y cuando el testamento reveló que Elena era la legítima heredera, lo que era desprecio se convirtió en puro veneno. No tardó en actuar. O te casas con ese mendigo de la plaza, o te vas a la calle. Fría, cortante, despiadada. Así dictó el destino de una joven que apenas conocía el significado de la maldad. Con las manos temblorosas y el alma hecha pedazos, Elena escuchó esas palabras como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Miró por la ventana, y ahí estaba él, sucio, con ropa desgarrada y una mirada perdida. Un mendigo. Un hombre que parecía más una sombra de lo que alguna vez fue. Los vecinos murmuraban, toda la ciudad juzgaba, pero ella solo respiraba hondo, intentando no derrumbarse. Su única alternativa era rendirse al plan perverso de quien alguna vez llamó madrastra. El miedo al abandono pesaba más que cualquier orgullo. Y en el fondo, muy en el fondo, había un hilo invisible de fe. Un susurro que decía, ¿y si hubiera algo más allá de la apariencia? Y así, sin fiesta, sin flores, sin su padre al lado para tomarle la mano, Elena dijo sí. No por amor, sino por sobrevivir. Mientras el juez hablaba, ella solo escuchaba las risas ahogadas de la madrastra, saboreando su falsa victoria. Pero había algo diferente en ese hombre harapiento. Algo imposible de ignorar. Sus ojos no la miraban con lástima, ni con deseo. Había en ellos una dulzura silenciosa, una serenidad que desafiaba a todo lo que lo rodeaba. Era como si ese mendigo supiera algo que nadie más sabía. Como si la verdad misma estuviera escondida bajo capas de suciedad y silencio. La codicia de la madrastra había sellado un destino que creía cruel, y lo era. Pero también era irónico. Porque, a veces, en medio del caos es donde florece lo improbable. Elena cruzó el umbral de aquella casa humilde, casi una cabaña, sin saber qué esperar. Esperaba frialdad, groserías, abandono. Pero lo que encontró fue silencio y cuidado. Una taza de té caliente, una sábana limpia, un espacio sencillo pero acogedor. El mendigo, que apenas conocía su nombre, le ofrecía pequeños gestos que tocaban el alma. Era como si él pudiera ver más allá de lo que todos veían. La hija huérfana, la joven rechazada, la heredera desechada. Tardó en dormirse esa noche. Pensaba en lo que había visto, la cabaña, el mendigo, la limpieza y la sencillez. Desde su cama, reflexionando sobre lo que sería su futuro, podría haber sentido miedo. Pero, aún así, sintió paz. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no lloró antes de quedarse dormida. Y eso, viniendo de alguien que cargaba el luto, el miedo y la humillación en el pecho, decía mucho. Tal vez había algo en aquella cabaña. Un pequeño rincón en el tiempo donde el amor verdadero pudiera encontrar refugio.
porque lo que vivió en esos pocos minutos fue más humano que todo lo que había experimentado en la mansión donde creció. Y eso la conmovía. Mientras la madrastra brindaba con vino caro, creyendo haber destruido el futuro de su hijastra, Elena descubría que hay algo más fuerte que las apariencias. Y aunque aún no lo sabía, aquella elección forzada daría inicio a la historia más improbable de todas. La vida, caprichosa como solo ella sabe ser, estaba a punto de dar un giro inesperado. Y no solo era el destino de Elena el que estaba por transformarse. El día de la boda llegó como un golpe seco al estómago de Elena. El vestido era prestado, manchado por el tiempo, como si hasta la tela supiera que aquello no era un sueño. La iglesia estaba casi vacía, salvo por los curiosos que murmuraban sin pudor. «¿Se va a casar con un mendigo?», decían en tono burlón. La madrastra, impecable en su vestido azul marino, sonreía de lado, saboreando cada segundo de aquel espectáculo público. Era su función privada. Elena, con velo y lágrimas, respiraba hondo. Ya no había vuelta atrás. La vergüenza le ardía en la piel, pero lo que más dolía era la mirada fría y satisfecha de su madrastra. Davi estaba ahí, con ropa gastada, la barba sin afeitar, pero firme, como alguien que guarda un secreto. No dijo una palabra. Solo extendió la mano con una calma extraña. Elena la tomó, y en ese contacto, por más breve que fuera, algo se rompió dentro de ella. No fue asco. No fue miedo. Fue sorpresa. Él no temblaba. No se daba. No parecía asustado por todo aquello. Al contrario, parecía en paz. Durante los votos, ella apenas escuchaba al sacerdote. Pero, entre los murmullos y las miradas torcidas del público, sintió los ojos de Davi puestos en ella. Ojos que no se burlaban. Ojos que realmente la veían. Después de la ceremonia, nadie esperó por el pastel. No hubo fiesta. La madrastra desapareció, llevándose consigo el sabor de una humillación lograda. Elena y Davi caminaron en silencio hasta la cabaña que ahora sería su hogar. Era sencilla, pequeña, casi olvidada por el tiempo. Pero estaba limpia. Y, curiosamente, acogedora. Davi le mostró dónde estaba el cuarto, le ofreció agua, preparó una sopa. En cada gesto, había una gentileza silenciosa. No había apuro, ni invasión. Solo cuidado. Elena, acostumbrada a las órdenes y la frialdad, se sorprendía con ese hombre que, aun en la miseria, sabía cómo ser amable. En los días siguientes, ella empezó a notar los detalles. Davi se levantaba temprano, barría la entrada, alimentaba a los gatos callejeros. No hablaba mucho, pero escuchaba con atención. Preguntaba poco, pero respondía con firmeza. Y lo más sorprendente, nunca la trató como una carga. Al contrario, le ofrecía té cuando tosía. Ponía una flor marchita sobre la mesa del desayuno. Comentaba sobre el clima con un humor suave. Era como si, dentro de ese cuerpo de mendigo, viviera un caballero olvidado por el mundo. Y Elena, día tras día, comenzó a preguntarse quién era realmente ese hombre. Era extraño, pero encantador. Por las noches, cuando caía el silencio, ella se sorprendía pensando en él. En la forma en que acomodaba el cuello de su camisa rota. En cómo respetaba su espacio. Nunca intentó tocarla sin permiso. Nunca pidió nada. Y eso la desarmaba. Porque, a diferencia de todos los demás, él no quería nada de ella, ni dinero, ni estatus, ni apariencia. Y fue entonces cuando algo empezó a brotar. Algo pequeño, tímido, casi imperceptible. Un afecto nuevo, inesperado, puro. Era como si su alma, tan herida por la codicia ajena, finalmente hubiera encontrado un rincón seguro donde descansar. Una mañana cualquiera, al verlo reírse de un chiste tonto que ella contó, Elena se dio cuenta, por primera vez en mucho tiempo, estaba sonriendo de verdad. No por compromiso, no por educación, sino por alegría. Una alegría simple, sincera, nacida en medio de la pobreza, pero rica en todo lo que realmente importa. El amor verdadero, comenzaba a entender, no se mide por apariencias ni por estatus, y quizás, solo quizás, ese sentimiento improbable apenas comenzaba a echar raíces. Aquella noche, el cielo parecía pesado. Una neblina suave cubría las calles y el silencio era demasiado profundo para ser normal. Elena se despertó asustada, con una extraña sensación oprimiéndole el pecho. Al notar que Davi no estaba en el colchón improvisado de la sala, miró por la ventana. A lo lejos, vio luces. Un coche, demasiado lujoso para esa calle olvidada por la ciudad. Curiosa, se puso las sandalias y salió en silencio.
Se escondió detrás de una cerca vieja y se quedó espiando. Allí estaba él, el hombre al que todos llamaban mendigo, conversando con un señor de traje. Y entonces, como un susurro que estalla en el alma, escuchó: «Ya casi es hora de revelarlo todo». Elena retrocedió, con el corazón acelerado, sin poder digerir lo que acababa de ver. ¿Quién era David, en realidad? ¿Quién era ese hombre elegante que lo llamaba señor Monteiro? ¿Sería todo un engaño? ¿Sería ella la próxima víctima? Confundida, pasó la noche en vela, escuchando el sonido del viento e intentando encontrar algo de lógica. A la mañana siguiente, al sentarse a desayunar, David parecía el mismo de siempre. Sonriente, tranquilo, con esa mirada siempre amable. Pero ahora, esa mirada tenía otro peso. Ya no podía verlo igual. Necesitaba respuestas. Y él, como si leyera sus pensamientos, dijo: «Llegó la hora de contarte quién soy». La revelación llegó como un vendaval. David Monteiro, heredero de un imperio empresarial, dueño de marcas que ella veía en los comerciales de televisión, había decidido vivir como mendigo. Estaba cansado, Elena. Cansado de la codicia, de las mujeres que solo veían mi cuenta bancaria, de la apariencia que atraía falsedad. Le contó que vivía en silencio, observando, escondido detrás de la ropa rota, buscando algo que el dinero no podía comprar: el amor verdadero. Cuando supo del plan de la madrastra, se presentó como candidato. Quería ver hasta dónde llegaba el corazón de aquella joven humillada. Y lo vi. Y me enamoré, confesó. Elena, aún aturdida por todo lo que había descubierto, se sintió traicionada al principio. No por la pobreza, sino por la mentira. Aquel hombre que la había hecho sonreír ahora le parecía un desconocido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. David le sostuvo la mano con firmeza, sin apartar la mirada. «Porque, si te lo decía, tal vez nunca hubieras sentido lo que sentiste. Tal vez dejarías de mirarme como me miras ahora». Y no estaba equivocado. Algo dentro de ella luchaba entre el orgullo herido y los recuerdos reales que habían vivido juntos. Eso no fue actuación. Fue real. Fue puro. Poco a poco, los días siguientes se convirtieron en una prueba emocional. Elena guardaba silencio, observaba. Recordaba los gestos, las palabras, los silencios. Todo volvía a su mente como una película con subtítulos nuevos. David no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que alimentaba gatos callejeros, que preparaba té, que sonreía con los ojos. Solo que ahora, ella sabía la verdad. Y la verdad era aún más hermosa que la mentira. Porque no se trataba de dinero. Se trataba de elección. Él había elegido pasar por todo eso, por ella. Y eso, en el fondo, tocaba rincones del corazón que ella ni sabía que existían. Una tarde, caminando juntos por la plaza donde todo había comenzado, Elena se detuvo y lo miró. La misma mirada de antes, pero ahora, con el alma desnuda. «Yo no amé a un billonario. Amé a un hombre», dijo, y fue como si el mundo guardara silencio para escuchar. David sonrió, una sonrisa de quien por fin puede respirar. Y allí, tomados de la mano, los dos entendieron: el amor improbable que nació del dolor era, en realidad, el más verdadero que podía existir. Al día siguiente, David extendió la mano hacia Elena y solo dijo: «Ven conmigo». Ella dudó, pero algo en su voz sonaba a promesa. Subieron al mismo coche lujoso de aquella noche y viajaron por horas hasta la costa. Al llegar, Elena tuvo que parpadear varias veces para creer lo que veía. Una mansión junto al mar, rodeada de jardines impecables y con una vista que parecía sacada de un sueño. «Esta es mi casa», dijo él con sencillez, como quien no ofrece una propiedad, sino un hogar. Elena miraba todo en silencio, aún intentando procesar cada pedazo de aquella verdad. La realidad parecía un cuento de hadas, pero era real. Dentro de la mansión, los cuadros en las paredes, las esculturas, los libros raros, todo hablaba de quién era realmente David. Un hombre culto, sensible, que ocultaba bajo la apariencia de un mendigo un alma compleja y llena de belleza. Elena caminaba despacio, tocando los muebles como si tocara memorias aún no vividas. David observaba cada una de sus reacciones, respetando el tiempo que el corazón necesita para asimilar un mundo nuevo. No había prisa. «No estás obligada a quedarte», le dijo. «Pero quiero que sepas que cada gesto mío, incluso en la pobreza, fue verdadero». Eso rompió la última muralla de duda que quedaba en su pecho. Lo que siguió fue algo difícil de poner en palabras. Elena se vio envuelta en días de sol y noches estrelladas, con cenas a la luz de las velas preparadas por David, risas al atardecer,
paseos por la playa desierta con los pies descalzos. Él la trataba con una reverencia que ella jamás había experimentado, como si fuera una reina. Pero lo más hermoso era que lo hacía sin ostentación, sin exageraciones. Era cariño puro, sin teatro. Y fue así como Elena descubrió que el amor verdadero no está en las grandes declaraciones, sino en los pequeños gestos que nadie ve. Gestos que calientan el alma y pegan los pedazos rotos. Poco a poco, David fue revelando más de sí mismo, los dolores de su infancia, la pérdida de su madre, el vacío de los salones llenos de gente que lo adulaba sin conocerlo de verdad. Elena escuchaba, conmovida, porque veía en él el mismo vacío que un día sintió en su propia piel. La conexión entre los dos se intensificaba. Era como si se hubieran reconocido en otra vida. No era un amor basado en la apariencia, ni mucho menos en la conveniencia. Era algo improbable, que había nacido en medio del barro, pero que florecía con la fuerza de lo puro. Un amor que sanaba. Cuando David presentó a Elena ante la sociedad como su esposa, las miradas se dividieron entre sorpresa y admiración. Nadie entendía cómo aquella muchacha sencilla, antes rechazada incluso por su madrastra, ahora caminaba entre columnas de mármol con la postura de quien por fin sabe quién es. Pero ella no necesitaba a que lo entendieran. Porque, por primera vez, se veía a sí misma. Y se veía amada, deseada, respetada. Las apariencias que antes la perseguían ya no importaban. Era la esposa de David Monteiro, sí. Pero más que eso, era la mujer que él había elegido por lo que ella realmente era. El pasado aún latía en recuerdos. A veces, por la noche, se sorprendía recordando la cabaña, el olor a madera mojada, la ropa en el tendedero improvisado, el silencio de la calle desierta. Eso no era vergüenza. Era parte de su historia. Una historia que comenzó en un escenario cruel, pero que, contra todos los pronósticos, se convirtió en el escenario de un amor improbable. No olvidaron quiénes eran antes del giro, y quizás por eso, valoraban tanto el ahora. Pero el destino, siempre curioso, aún guardaba una visita inesperada, y un reencuentro capaz de despertar fantasmas antiguos. La noticia de que Elena ahora era esposa del multimillonario David Monteiro se propagó como fuego en campo seco. No tardó en llegar a oídos de la madrastra, que al enterarse de la verdad, fue consumida por una mezcla de incredulidad y pavor. Aquella niña a la que trató como un estorbo, ahora brillaba en los titulares al lado de uno de los hombres más codiciados del país. En un acto desesperado, la mujer llamó a la puerta de la mansión con los ojos llenos de lágrimas y una expresión cargada de arrepentimiento. «Perdóname, hija, me equivoqué. Estaba ciega por la avaricia», decía, intentando aferrarse a cualquier rastro de empatía que aún pudiera existir. Elena guardó silencio durante un largo instante. El corazón acelerado, la mente luchando entre el rencor y la compasión. La mujer frente a ella, que un día la vistió con harapos y la entregó a un supuesto mendigo, ahora parecía pequeña, tan pequeña. Pero, al contrario de lo que muchos harían, Elena no gritó, no la humilló. Simplemente la miró a los ojos y dijo, «Lo que hiciste casi me destruyó. Pero sobreviví. Y por eso, no te odio. Solo que ya no te necesito». Fue firme, pero dulce. Porque ahora lo sabía. Cargar con rencor es como beber veneno cada día esperando que el otro muera. Con el tiempo, la madrastra desapareció de la vida de Elena, como una nube tóxica que por fin se disipa. Pero el mundo quería saberlo todo. Y en una entrevista que se volvería viral, Elena contó su historia. Desde el matrimonio forzado hasta el descubrimiento del amor verdadero. Del abandono a la superación. Su voz era serena, pero sus palabras tenían el peso de quien vivió lo imposible. Miles de mujeres se sintieron identificadas. Comentarios, cartas, homenajes, todos querían entender cómo una chica rechazada se había convertido en símbolo de fuerza, dignidad y renacimiento. Era el tipo de historia que no se inventa, se vive. David miraba la entrevista con lágrimas en los ojos. Sabía cuánto había sufrido aquella mujer y cómo se había reinventado. No por él, sino por sí misma. Y esa era su mayor belleza. Elena no era la esposa del multimillonario, sino una mujer moldeada por el dolor y pulida por el amor. A su lado, él también se transformaba. Ya no era el hombre que desconfiaba de todo y de todos. Aprendió que el amor improbable existe, que las apariencias engañan, y que, a veces, es en el barro donde nacen las flores más resistentes. Juntos, se convirtieron en un símbolo. No de riqueza, sino de superación. Le mostraron al mundo que el amor verdadero no se construye sobre el estatus, sino sobre la verdad. Y que nadie puede definir nuestro valor basándose en apariencias.
Elena, que un día caminó con velo y lágrimas para unirse a un hombre que apenas conocía, ahora caminaba con la cabeza en alto al lado del amor de su vida. Un amor que nació en las sombras y floreció bajo el sol. Aquella historia no era solo un cuento bonito. Era una lección, y las lecciones más poderosas siempre son las vividas. En las redes, en las portadas de revistas, en los corazones anónimos esparcidos por ahí. Elena y David se volvieron leyenda. No porque fueran perfectos, sino porque enfrentaron lo imposible y salieron más humanos del otro lado. Y si alguien todavía cree que casarse con un mendigo solo puede ser un castigo, basta con oír la voz de Elena, suave, pero firme, diciendo, fue él quien me enseñó lo que es el amor. Y no tenía nada, salvo todo. Así, entre miradas cómplices y manos entrelazadas, siguen escribiendo una historia que nunca debería haber comenzado. Pero que, por suerte, comenzó.